Estamos de regreso. Efesios 6, del verso 10 al 18, nos habla de la importancia de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero luego nos introduce a que necesitamos vestir la armadura de Dios. Y como mencionaba en la introducción del programa de hoy, hemos estado hablando sobre el cinturón de la verdad, pero en este tiempo queremos introducir lo que tiene que ver con la coraza de justicia. ¿Qué importancia tiene la coraza de justicia? Esa sería una primera pregunta, pastor, pero la segunda es, ¿por qué de alguna manera hay como un orden que el apóstol Pablo escribe de cada uno de estos elementos? Y compartíamos en el programa anterior que la verdad es clave en nosotros, porque la verdad nos mantiene posicionados en el Señor. Y decíamos que solo hay dos fuentes, la verdad y la mentira. Y la mentira es una fuente que viene del enemigo, del diablo, que es padre de mentira, pero la otra fuente es la verdad, que en este caso es Cristo, es el camino, la verdad y la vida. Y en dependencia de lo que nosotros estemos hablando de esa fuente, es que nosotros estamos generando las cosas a nuestro alrededor. Es valioso poder ver cómo Pablo hace esta comparación con la armadura de un soldado, pero básicamente cuando entramos ya a la coraza de justicia, lo que podemos resaltar es que la justicia, cuando la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida, funciona como una coraza que protege. La coraza del soldado protege los órganos más importantes, al igual la justicia manifestada en nosotros protege nuestra vida espiritual y protege nuestras relaciones. Porque necesitamos recordar que todo el contexto de la armadura de Dios tiene que ver con las relaciones. Nos va a permitir, cada vez que incorporamos la verdad, la justicia, el escudo de la fe, nos va a permitir mantener relaciones saludables. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la coraza de justicia, hay varios elementos que la coraza misma incorpora. Y yo quisiera comenzar por el primero, y es lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3. Ninguno de nosotros es justo por sí mismo. O sea, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, la Biblia habla de que nuestra vida está separada de Dios por el pecado. Y eso nos coloca en una posición de injusticia. Cuando nosotros venimos y le entregamos la vida al Señor y nos conectamos con Él a través de la decisión del corazón, donde le entregamos la vida a Jesús, la Biblia dice que Jesús entra en nuestra vida y todos nuestros pecados son borrados, son quitados. Hay un proceso, hay un momento donde entra lo que se conoce como la reconciliación. Somos reconciliados para con Dios. Y en ese preciso momento nos colocamos en la posición de justicia. Entonces, cuando hablamos de la coraza de justicia, necesitamos entender que por nuestra propia cuenta, por nuestro propio intelecto, por nuestro propio esfuerzo, por nuestras propias acciones, nadie puede llegar a ser justo, porque la Biblia dice que somos justificados en Cristo. El único que nos puede colocar en una posición de justicia tiene que ver con Cristo. ¿Y qué significa la posición de justicia? La posición de justicia es una posición donde la acusación, producto del pecado, perdió su validez. O sea, es una posición donde somos absueltos. Entonces, cuando uno comienza a vivir bajo esa dimensión, como alguien justo por la obra de Cristo en nuestra vida, la relación, la conexión con Dios se vuelve diferente y se establece un diseño de protección, porque ya no caminamos en nuestra propia justicia. O sea, la justicia humana muchas veces opera según su propia sabiduría, según su propia experiencia, según lo que le ha funcionado. Ahora comenzamos a operar según la justicia divina. Y eso produce un marco de protección. Y al haberlo recibido, eso me lleva ahora a practicar la justicia, que tiene que ver con practicar los diseños de Dios en nuestra vida. En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También la justicia es un estado en el que entramos por causa del sacrificio de Cristo en la cruz,
donde antes no éramos pueblo escogido por Dios y ahora somos pueblo escogido por Dios. O sea, hay un traslado, donde ahora el justo vive por fe. Somos justificados por la sangre del Cordero, pero también entramos en un estado de vida donde la justicia se vuelve un baluarte. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es misericordia y Dios es justo. El ámbito de justicia en Dios nos va a proteger aún de nosotros mismos, porque la justicia irremediablemente nos acerca a Dios. Uno de los significados de justicia es rectitud. Entonces, las veces que yo me acerque a la rectitud, a la justicia de Dios, evidentemente todo el sistema de valores de mi vida, todo el sistema que yo expreso como ser humano, va a ir teniendo un alineamiento y que me va a llevar a la cercanía con Dios, por un lado. Por otro lado, la justicia es un ámbito de protección porque nada injusto puede entrar en lo justo. Por eso Cristo es la puerta. Cuando atravesamos en ese sacrificio de Cristo, nosotros somos lavados por la sangre y entramos en un ámbito de justicia solamente por Cristo. No existe otra manera. Pero cuando entramos ahí, también hay un ámbito de protección. Por ejemplo, el enemigo es injusto. Satanás no tiene que ver con justicia. Por eso, cuando el cristiano vive en un ámbito de justicia, el ataque del enemigo es repelido por la misma justicia. Por eso es un ámbito de protección. Cuando hablamos de la coraza, hablamos de un estilo de vida, pero también hablamos de una protección integral a nuestra vida. No por mi justicia, sino por la justicia de Dios en la que yo vivo. Entonces me va a proteger. De esa manera yo establezco la justicia en mí, en Cristo, traigo a mi familia y tengo mi familia en justicia. Por eso una de las mayores expresiones de la justicia es protección. Ahora, en ocasiones nos confundimos porque el sistema nos dice que en la humanidad hay justicia. De manera personal considero que no hay justicia en la humanidad, porque otra definición de justicia también es traer las cosas al estado original. Por eso Dios envió a Jesucristo para redimir a la humanidad, redimirla del pecado, redimirla del extravío de la vida de Dios en el que estábamos, y ahora nos trae al propósito de llevarnos al diseño original. Entonces, la única manera que yo puedo tener justicia es que yo sea vuelto a poner en el diseño original. Y el ser humano no puede hacer eso. O sea, digamos que si a alguien le roban algo, la justicia es que le devuelvan ese algo en el mismo estado como se lo dieron. No es solamente pagar una condena, no es solamente culparlo, es restablecerlo en la posición original. Y ningún ser humano puede hacer eso, solamente lo puede hacer Cristo. Por eso la justicia es amplia, es protección, pero también es una restauración al diseño original. Efesios 6:14 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Una de las definiciones de esta palabra vestido es investir, que es conferir a alguien una dignidad o cargo importante. O sea que cuando estamos hablando de la coraza de justicia y el vestirla, hay algo que se nos es impartido a nosotros. Y como mencionaban ustedes, no es algo que puede venir de hombre, sino que es algo que viene de Cristo. Y el pastor Rubén mencionaba al inicio de que la coraza en el soldado romano venía a proteger los órganos claves que están aquí, que de alguna forma representan como el 50% del cuerpo, y a la hora de una batalla las probabilidades de ser herido en esa área eran mayores. Mortales. Y son mortales, entonces por eso era clave poder tener una coraza de protección. Y como comentaba el pastor Vladimir, la parte de la justicia, que tiene que ver con actuar con imparcialidad, honestidad y integridad desde una definición del diccionario, nos pone en un lugar donde nuestras emociones no pueden estar involucradas, nos pone en un lugar donde nuestros pensamientos no pueden estar involucrados, sino que tiene que ver todo con una alineación a lo que dice Cristo, a lo que Él hizo. Y me gusta porque para que nosotros podamos vestir la justicia y tener un lugar donde de alguna forma van a venir circunstancias a nuestra vida y vamos a tener que tomar decisiones o juzgar sobre eso, nosotros no lo vamos a poder hacer desde
mi posición como hombre, sino que la tengo que hacer desde mi posición en Cristo. Y para poder estar en ese lugar, yo tengo que haber sido justificado, que era lo que compartía el pastor Vladimir. Y a mí me llama mucho la atención de eso, porque yo no puedo querer caminar en justicia si antes no fui justificado. O sea, yo mismo recibí la gracia de ser justificado. Y justificado es ser absuelto de todos mis pecados, de todas mis faltas, de todas aquellas cosas incorrectas que yo hice. Y nadie lo puede hacer más que Cristo. Entonces, si Cristo lo hizo conmigo, eso me debe poner en una posición donde debe haber gracia sobre mí para la hora de tener que tomar algunas decisiones en las circunstancias que se me presenten, entender que es en Cristo que debo de estar posicionado. Y ahí uno puede ver algo que es poderoso, o sea, cómo Cristo nos justifica, o sea, qué era lo que había dentro de Jesús que le permitió ser esa obra redentora en nosotros. Y lo que podemos destacar de Jesús es su amor. Entonces, al final, cuando yo decido vivir una vida en justicia, esa vida en justicia se va a fundamentar sobre el amor que yo le tengo a Dios y el amor que yo le tengo a mi prójimo. Cada vez que todas mis decisiones y mis acciones estén conectadas a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo, mi dirección de vida va a ir llegando a ese ámbito de justicia que al final se convierte en una protección. Ahora, el amar a Dios está vinculado 100% con la obediencia, porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos, y sus mandamientos son rectitud, y la rectitud es justicia. Es decir, Jesucristo dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Eso es justicia, porque es la única manera en que toda la humanidad podía ser redimida. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que se hiciera en la tierra como es en el cielo. Y la única forma es enviar un cordero inmolado antes de la fundación del mundo que nos pudiera trasladar nuevamente al diseño original que se pervirtió por causa de la desobediencia de Adán. Entonces el segundo Adán, Jesucristo, vino con obediencia de muerte. O sea, llegó a la cruz por obediencia, por amor al Padre, por amor a la humanidad, a través del vehículo de la obediencia. Él padeció y aprendió obediencia. Entonces, hablar de justicia, aunque la palabra se oye un poco dura, es sujetarse, someterse a la voluntad de Dios. Porque en el mundo no hallaremos justicia. Jamás la vamos a hallar, ni que la pidamos, ni que, ni que hagamos ningún tipo de acción personal, porque solo Cristo puede restaurar al diseño original. Entonces, la justicia es más grande que solamente que alguien reciba un merecido por algo que hizo. La justicia es una vida en Dios, en rectitud, que nos hace acreedores a toda la herencia de Dios para nosotros, y que una de esas herencias es protección. La justicia es la condición aceptable para Dios. Es poder alcanzar un estado donde somos aprobados por el Señor. Y para alcanzarlo necesitamos conocer cómo es que Él estableció todas las cosas, cómo Él piensa, cómo es Él, cuáles son los planes para nosotros. Y eso lo logramos cuando tenemos una relación con Él, cuando escudriñamos la palabra. La justicia es clave en la vida de cada uno, porque así como protegía los órganos importantes del soldado romano, así la justicia trae una protección a todo nuestro ser. Vamos a ir a un corte y regresamos.